Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy tendremos la primera sesión del curso de Bioestadística. Como introducción al curso de Bioestadística, veremos primero de dónde proviene la palabra estadística. Como vemos en el documento que se encuentra en la plataforma, la palabra estadística proviene del latín status, que significa modo de pararse, posición. En el lenguaje cotidiano se habla de estadística en dos sentidos. Uno es para referirse a un conjunto determinado de datos, por ejemplo, a la estadística de población o estadística de ventas. La estadística es una de las ramas de la matemática. Nos ayuda a organizar la información obtenida en la investigación de campo de una población o muestra. Para adelantarles un poco, la población es un conjunto y la muestra es un subconjunto de esa población, o sea, es una pequeña parte de la población. Por ejemplo, si decimos los estudiantes de Santa Rosa, si, si queremos referirnos a los estudiantes de todos Santa Rosa, de todas las sedes, nos estamos refiriendo a la población. Pero si solamente nos referimos a los estudiantes de San Juan de Urigancho, entonces solamente nos referimos a una muestra. Al mismo tiempo, la estadística se estudia desde el punto de vista práctico, desde su aplicación, por ejemplo, la estadística aplicada a la administración y economía. Otra de las áreas de la estadística aplicada es su uso en la ciencia biológica y las disciplinas relacionadas con la medicina y la salud. A esta se le llama bioestadística. Se han publicado varias definiciones al respecto, tales como la definición clásica de Croxton y Cowen, donde nos dice que la estadística es el método científico que se utiliza para recolectar, elaborar, analizar e interpretar datos sobre características susceptibles de ser expresadas numéricamente en un conjunto de hechos, personas o cosas. Otra definición de Seifert y Taylor que nos dice que la estadística es la disciplina interesada en la organización y resumen de datos para obtención de conclusiones acerca de la característica de un conjunto de personas u objetos cuando solo una porción está disponible para su estudio. Entonces podemos decir que la estadística es un conjunto de técnicas para el análisis de los datos. De estas se desprenden dos componentes principales de estas disciplinas, que son los datos y análisis. Los datos son la materia prima de la estadística porque los datos salen de las mediciones o también llamadas observaciones. Al mismo tiempo, las técnicas de análisis estadísticas permiten que los datos se conviertan en información útil. Por ejemplo, si mi dato fuera las edades de los estudiantes del Instituto Santa Rosa, esos serían mis datos, las edades de cada estudiante. Y yo puedo usar una técnica, por ejemplo, la media aritmética para saber cuál es el promedio de esas edades. Entonces, es un dato que me va a servir bastante para el estudio que voy a hacer. Ambos componentes son fundamentales y uno necesita del otro para que los resultados sean útiles para responder las preguntas de investigación. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cómo predecir la variabilidad entre los diferentes casos clínicos? El profesional sanitario construye un ojo clínico a base de horas de trabajo. La estadística le ofrece conceptos que pueden facilitar ese aprendizaje. Al mismo tiempo, es importante tener presente que los métodos estadísticos y sus resultados no pretenden ser verdades absolutas, puesto que la medicina no es exacta. Solo es posible calcular las probabilidades que ocurran los eventos en salud. De hecho, el concepto principal de la estadística es la variabilidad, pero al conocer cómo medirla y modelarla comienza a ser una idea positiva y de ayuda para su aplicación en salud. La estadística aporta teoremas que conectan la variabilidad e independencia en la información que se recolecta de los sujetos o unidades muestrales. En consecuencia, se podría definir que la bioestadística es el método objetivo, racional y matemático a través del cual una hipótesis científica puede ser comprobada. La bioestadística es la disciplina que se encarga del desarrollo y de la aplicación de métodos estadísticos para resolver problemas relacionados con la ciencia de la vida, como aquellos que surgen en la medicina, salud pública o biología.
En ocasiones también a la bioestadística se le llama biometría. Las estadísticas de salud son todos aquellos datos numéricos debidamente capturados, validados, elaborados, analizados e interpretados que se requieren para las acciones de salud. Las estadísticas de salud se pueden agrupar en estadísticas de poblaciones, que son estadísticas demográficas, de hechos biológicos que tienen trascendencia sanitaria como los nacimientos y de funciones estadísticas vitales, de la enfermedad que se intenta prevenir y tratar estadísticas de morbilidad, de los medios tanto específicos como inespecíficos para proteger, fomentar, detectar y recuperar la salud, estadísticas de recursos, de las acciones e intervenciones que desarrollan los cursos básicos para la evaluación, que son estadísticas de servicio. La estadística en salud depende de los datos y de sus análisis. Por lo tanto, es esencial conocer la metodología para la correcta recolección de los datos y comprender la estadística para un correcto análisis de esto. En consecuencia, y dada su relevancia, el objetivo de este curso es entregar algunas nociones básicas sobre estadística aplicada a la investigación y cómo a través de esta es factible responder la pregunta de investigación. Algunos conceptos básicos de estadística que vamos a ver acá en definición, donde me dice que la estadística es la disciplina que provee de métodos, procedimientos y técnicas que se emplean en la recolección, ordenamiento, resumen, análisis, interpretación y comunicación de un conjunto de datos que permiten luego tomar decisiones y predecir fenómenos que puedan expresarse en forma cuantitativa, de acuerdo a ciertos objetivos preestablecidos. Es decir, es la puesta en marcha del método científico desde la obtención de la información hasta las conclusiones, siempre con relación a los objetivos. La bioestadística es la rama de la estadística que se ocupa de los problemas planteados dentro de la ciencia de la vida, como la biología o la medicina. Médicos, enfermeras, kinesiólogos, especialistas en salud pública, entre otros, necesitan conocer los principios que guían la aplicación de los métodos estadísticos a los temas propios de sus respectivas áreas de conocimiento, porque es el método objetivo, racional y matemático a través del cual una hipótesis científica puede ser comprobada. Es por eso que para facilitar su estudio se ha dividido en cuatro funciones: el diseño muestral, el cálculo de tamaño muestral, la estadística descriptiva y la estadística analítica o inferencial. Considerando que la investigación clínica se realiza en una muestra que debe representar la población de estudio, es necesario que los datos sean matemáticamente analizados, utilizando las pruebas estadísticas apropiadas para que se puedan extraer conclusiones científicamente válidas. Tan relevante es la bioestadística que la evidencia en salud está construida en base a esta. El término estadística también se usa para nombrar muchos datos o números que se obtienen de las observaciones. Por ejemplo, el censo 2012. La estadística se clasifica en dos tipos: estadística descriptiva y estadística inferencial. Como su nombre indica, la estadística descriptiva trata de la recolección, clasificación, presentación y descripción de los datos. Es decir, ocupa de describir y analizar un grupo de datos sin sacar conclusiones sobre un grupo mayor. Es lo que piensa la mayor parte de personas cuando escucha la palabra estadística. La estadística descriptiva es una parte de estadística cuyo objetivo es examinar a todos los individuos de un conjunto para luego describir e interpretar numerosamente la información obtenida. Ejemplo, la población censada en Costa Rica en el 2016 fue de 4.301.712 habitantes, ¿no? Es un dato que me está dando del censo y solamente estoy describiendo los resultados obtenidos. ¿Dónde se aplica la estadística descriptiva, por ejemplo? Ahora último, en las elecciones presidenciales, cuando la OMP te muestra los resultados al 100% con sus gráficos en barra o con sus porcentajes, ya te está mostrando los resultados. Simplemente te está mostrando los datos obtenidos por los votantes en esa elección presidencial. Entonces, la estadística descriptiva solamente te muestra datos nada más obtenidos en una encuesta, en un censo, por ejemplo, ¿no? En cambio, la estadística inferencial va más allá de la descripción de los datos, ya que un objetivo básico es el uso de los datos provenientes de una muestra para hacer una afirmación acerca de una característica de la población. Se hacen dos tipos de afirmaciones. Una tiene que ver con la estimación de parámetros y la otra con la prueba de hipótesis.
Proporciona la teoría necesaria para afirmar algo acerca de la población o tomar decisiones generales a partir de los datos bajo estudio. Es decir, se pretende inferir conclusiones referentes a la población. De donde procede la muestra, estas conclusiones nunca pueden ser totalmente ciertas, por lo cual siempre tendrán cierto grado de incertidumbre. Inferir es emitir juicios o conclusiones basadas en algunos conocimientos o experiencias sobre un evento o suceso. Por ejemplo, se estima que para el 2020 la población de Costa Rica será de 5.111.238 habitantes. Entonces acá te das cuenta que está aplicando una estadística inferior. ¿Por qué? Porque está estimando, no está diciendo. O sea, esta estimación puede variar. Generalmente el margen de error siempre va a ser de 5%, generalmente. Entonces, acá me doy cuenta claramente que es una estadística inferior porque está estimando la población de Costa Rica para el año 2020. ¿Dónde vemos en la actualidad una estadística inferencial, por ejemplo, cuando fue las elecciones presidenciales en boca de urna a las 4 de la tarde? Ahí se infirió en los resultados. ¿Por qué? Porque en boca de urna, ¿qué hacen? No son los resultados oficiales de la OMPE, sino es una encuestadora, Ipsos, que se encarga de ir a los colegios más votados para recolectar una pequeña muestra. Entonces, con esa pequeña muestra de los colegios más votados, ¿qué hacen? Hacen cálculos matemáticos y van a inferir en los resultados, van a estimar quién ganó o los porcentajes que ha obtenido cada candidato, chicos. Entonces, todo esto sería por la sesión número 1. Entonces, recordarles que siempre es bueno repasar el contenido de los archivos que se encuentran en la plataforma. Tengan todos buenas tardes.